Hola chicos y chicas, a pedido del público, como siempre, un nuevo video de ciencias naturales. ¿Qué público, no? ¿Quién lo estará pidiendo? No importa, espero que les sirva igual aunque nos lo pidan. Los sistemas materiales es la nueva unidad. Ya vimos que la materia es todo aquello que nos rodea y tiene masa y volumen. Entonces decidí estudiar el interior de mi casa para ver los materiales que me están rodeando. Esta no es mi casa, igual es muy linda, vamos a utilizarla como ejemplo. Si yo quisiera estudiar todo lo que me rodea en mi hogar, sería muy difícil o complicado y no sería recomendable hacerlo al mismo tiempo, en simultáneo, sino separar cada uno de los materiales para estudiarlos mejor. Eso es un sistema material. Es una porción o partecitas de la materia que me rodea que la voy a separar para poder estudiarla con facilidad. Ahora, volviendo al hogar y sabiendo que un sistema material es algo que voy a separar para estudiarlo, vamos a observar algunos de esos materiales que me están rodeando. En este caso vamos a detenernos en este vaso que contiene agua con aceite. Este sería un ejemplo de sistema material, porque es algo que se encontraba en mi alrededor, es una porción de materia que decidí separar para poder estudiarlo. Si quiero estudiarlo, tengo que saber que hay distintos tipos de sistemas materiales. Hay dos. Uno es la sustancia pura y el otro es una mezcla. Para saber qué es una sustancia pura y qué es una mezcla, primero tengo que saber cómo están formados los sistemas materiales. Todos los sistemas materiales van a estar formados por un componente. ¿A qué llamamos componente? Bueno, es una sustancia que forma parte del sistema material. Mejor dicho, cada sustancia que forma parte del sistema material. Es decir, que es cada elemento que compone a ese sistema. Por eso se llama componente, porque compone, forma, constituye al sistema material. Además de tener componentes, los sistemas materiales tienen fases. ¿Qué es una fase? Fase y componente no son lo mismo. Componente es la sustancia que compone o que forma el sistema material. Y fases son las partes que yo puedo ver de ese sistema. O sea, son las porciones, las partecitas del sistema que presentan ciertas características, que recuerden que en ciencias naturales a las características de los materiales las llamamos propiedades. Entonces, una fase es cada parte del sistema que presenta propiedades intensivas constantes, es decir, parejas, y que esas propiedades intensivas que se presentan en esa parte son diferentes a las propiedades que están en el resto del sistema. Es decir, que cada fase es cada parte que yo puedo ver de ese sistema. Cada parte que puedo ver y que es distinto a las otras partes del sistema. Sé que suena complicado, pero con los ejemplos vamos a ver que se puede entender. Volviendo a la clasificación de los sistemas materiales, ya que ahora sabemos qué es un componente y qué es una fase, vamos a ver que esos dos tipos de sistemas materiales que les mostré, sustancia pura era una, vamos a ver que la sustancia pura es un sistema material que está formado por un solo componente, es decir que es un sistema material que lo compone un solo elemento y nada más. En cambio, mezcla es cuando el sistema material ya tiene dos o más componentes, es decir que tiene que tener más de uno. Si el sistema material que yo estoy estudiando tiene un solo componente, quiere decir que estoy frente a una sustancia pura. Pero si el sistema material que yo estoy estudiando tiene 2, 3, 4 o más componentes, quiere decir que es una mezcla. Volviendo al ejemplo del sistema material que yo separé de mi casa, vamos a ver que este está formado por aceite por un lado y también está formado por agua. Entonces quiere decir que este sistema material tiene en total dos componentes, el agua y el aceite. Teniendo en cuenta lo que les expliqué anteriormente,
sustancia pura o mezcla, el agua y el aceite, como son dos componentes, quiere decir que el sistema material frente al que estoy es una mezcla. ¿Sí? Este ejemplo se trata de una mezcla. Volvamos a mi casa. Yo separé este vaso. Ahora voy a separar el que está al lado o el que está cerquita. Tengo acá un vaso con agua. Es un sistema material porque lo separé del resto para poder estudiarlo. Vamos a ver cuántos componentes tiene este nuevo sistema material que separé. Tiene el agua y nada más. Solo está formado por agua. Tiene un solo componente. Por lo tanto, si vuelvo a esta placa, recordemos, sustancia pura es aquella que está formada por un solo componente y mezcla es aquel sistema que está formado por dos o más. En este caso, solamente está formado por el agua, por un componente. Entonces, este sistema material que separé para estudiar se trata de una sustancia pura, porque solo lo forma un componente. Entonces, los sistemas materiales pueden ser sustancias puras o mezclas. Y listo, se terminó el video. No, mentira. No termina acá la cosa. Las mezclas, a su vez, también pueden ser de dos tipos. Las mezclas, recordemos que son los sistemas que están formados por más de una sustancias, pueden ser de dos tipos, pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿Qué significa cada una de estas palabras nuevas? Bueno, el prefijo homo significa igual, o sea que son las mezclas que cuando las veo parecen todo lo mismo, son todas iguales, no puedo distinguir los componentes que las forman. Y el prefijo hetero significa distinto. Quiere decir que son mezclas que cuando las veo, veo distintas partes y por lo tanto puedo distinguir a sus componentes. ¿A qué le tengo que prestar atención cuando me enfrento a una mezcla para saber si es homogénea o heterogénea? Tengo que darle importancia a la cantidad de fases o partes que presenten. ¿Sí? Recuerden que las fases son las partes que presenta la mezcla. ¿Cómo la reconozco? Bueno, la fase es cada parte del sistema que tiene ciertas propiedades diferentes a la del resto. Entonces, si yo tengo como ejemplo a esta mezcla, voy a ver... primero aclaremos, es una mezcla porque está formada por dos componentes, el aceite y el agua, que ya lo hablamos antes. Esto que separo acá, estoy demostrando que acá esta parte de la mezcla tiene las mismas propiedades intensivas, es decir, que la propiedad intensiva que está acá, por ejemplo, el color amarillo, que es una propiedad, y esta partecita, su color sigue siendo amarillo. Si yo probara esta partecita, el sabor del aceite sería el mismo acá que acá, por lo tanto tiene propiedades intensivas constantes en esta parte. Pero en esta otra parte de la mezcla, el color y el sabor es distinto que las que tengo acá. O sea que tengo otras propiedades intensivas constantes que son diferentes a las de acá. Acá tengo ciertas propiedades y acá tengo otras. Quiere decir que acá tengo una fase y que acá tengo otra fase. Eso es una fase. Son cada una de las partes que presenta la mezcla. Esta fase, en toda esta parte, tiene las mismas propiedades. Y esta otra fase, en esta parte y en esta parte, tiene las mismas propiedades. Pero todas las propiedades que tengo en esta fase son distintas a todas las propiedades que tengo en esta otra fase. En total, esta mezcla tiene dos fases. Otro ejemplo de mezclas es si tomamos ese vaso con agua que les mostré al principio y le agrego sal. Voy a formar agua salada. El agua salada va a tener toda una misma parte, una parte por igual. Yo no voy a distinguir dónde está el agua y dónde está la sal, porque se enlazan tan bien que no las puedo distinguir. Es todo lo mismo, el sabor que hay acá y el que hay acá, el color que tiene acá y el que tiene acá, el olor que tiene acá y el olor que hay acá, es el mismo. Por lo tanto, en esta mezcla de agua con sal, solamente, acá aclaramos que tiene propiedades intensivas constantes, ya que la propiedad que hay acá y acá es la misma que la que hay acá. Esta mezcla tiene una sola fase.
Y es una mezcla porque tengo más de una sustancia, tengo agua con sal, más allá de que no las pueda distinguir. En total, esta mezcla solamente tiene una fase. Retomando los conceptos de homogéneo y heterogéneo, vamos a poder decir que las mezclas homogéneas son aquellas que están formadas por más de una sustancia, por eso son mezclas, pero que están formadas por una sola fase, por una sola parte. Y como solamente tienen una fase o parte, yo no puedo distinguir a los distintos componentes que la forman, ya que se entrelazan o dispersan tan bien, se mezclan tan bien que no los puedo distinguir. Tomando los dos ejemplos, estos dos, vamos a ver cuál de los dos es homogéneo. Acá tengo distintas fases, distintas partes y puedo distinguir a los componentes. Puedo saber que acá está el aceite y que acá está el agua. En cambio, en esta es todo igual. Tiene una sola fase y no puedo distinguir a los componentes. Por eso, esta es la mezcla homogénea entre los dos casos que les presenté. Por otro lado, una mezcla heterogénea también está formada por más de una sustancia, en eso coinciden con las mezclas homogéneas, pero la diferencia es que una mezcla heterogénea presenta más de una fase. Perdón, acá está mal escrito. Acá tiene que decir formado por más de una fase. Esto recuérdenlo porque si no lo van a aprender mal. La mezcla heterogénea entonces está formado por más de una sustancia y está formado por más de una fase. Esto está mal, ahora lo voy a borrar cuando termine el video. Está formado por más de una fase. Eso es lo que la distingue de la homogénea. Y por lo tanto se pueden distinguir sus componentes, cosa que no pasa en la homogénea. Veamos el ejemplo. En la mezcla esta que presentamos acá, tengo aceite y agua, tengo distintas partes y puedo distinguir a los dos componentes. En cambio en la otra tengo una sola fase y no puedo distinguir el agua de la sal. Por lo tanto, entre las dos, la que es una mezcla heterogénea es esta, porque tiene más de una fase, en este caso tiene dos, y puedo distinguir a sus componentes. Resumiendo, vimos que los sistemas materiales son las porciones de materia que yo separo para poder estudiar y que estos sistemas se pueden dividir en dos grandes grupos: las sustancias puras, cuando están formadas por un solo componente, y mezclas, cuando tiene dos o más componentes. A su vez, las mezclas se clasifican en homogéneas y en heterogéneas. Son homogéneas cuando tienen una sola fase y no puedo distinguir a los componentes. Parece todo lo mismo. Y son heterogéneas cuando sí puedo distinguir a los componentes, ya que tengo dos o más fases. Recuerden que en esa parte del video en la que dice que las heterogéneas tienen una sola fase, está mal. Las heterogéneas tienen dos o más. Espero que esto haya servido y les haya quedado claro. Y eso es todo, pero por ahora.